Pensaba, qué tiempo especial, ¿no? Qué tiempo propicio para nuestras vidas. Y más cuando disponemos nuestro corazón en escuchar a Dios, en escuchar la palabra de Dios. Así como mis hermanos días anteriores decían que el predicador se prepara para exponer la palabra de Dios, aquel que va a oír la palabra también se tiene que preparar. ¿Para qué? Para recibirla. Tiene que estar atento para que la palabra de Dios confronte su corazón y que realmente cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Hermano, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, nos confronta y nos lleva muchas veces al arrepentimiento, otras veces a la gratitud, a reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pensaba en Marta y en María. ¿Recuerdan las hermanas de Lázaro? Recibieron a Jesús en su hogar. Marta abrió la puerta y dice el texto que Marta estaba afanada en muchos de sus quehaceres, pero María se puso a los pies de Jesús y comenzó a oír su palabra. María dispuso su corazón a escuchar a Jesús. Se sentó a sus pies, dice la palabra, y comenzó a oírle. Más que una postura física, yo pensaba en la disposición del corazón de María, por escuchar, por estar atenta a lo que Jesús le iba a decir. Y Jesús mismo dijo que eso que María había dispuesto no le iba a ser quitado. Hermano, María fue bendecida en ese día por las palabras de Jesús. Cuando Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros somos tierra fértil, estamos receptivos a Él, la palabra de Dios produce fruto en nuestra vida. La palabra de Dios se manifiesta en nosotros. Pensaba también en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ese remanente que había vuelto de la esclavitud? Y que guiado por Nehemías comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Y cuando este pueblo terminó de reconstruir los muros, se reunieron todos en la plaza y le pidieron a Esdras, al sacerdote, que abriera la ley, que abriera el libro de la ley, que le leyera. Y ellos estaban atentos, expectantes, a ver lo que Esdras le iba a comunicar de parte de Dios. Habían dispuesto su corazón para escuchar la palabra. Fue un tiempo especial. Y la palabra de Dios comenzó a obrar en ellos. Hubo quebranto, hubo arrepentimiento. También hubo alabanza en su boca de gratitud hacia Dios, hermano. Y esto lo produce la palabra de Dios. Hermano, cuando su palabra es expuesta, nuestros oídos deben estar atentos y nuestro corazón debe estar dispuesto a recibirla. Por eso, qué importante lo que mis hermanos decían y que lo podamos tener en cuenta cada vez que la palabra de Dios es expuesta, que nos preparemos, que preparemos nuestro corazón y estemos atentos en nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene para mi vida, para nuestra vida. Pensando estudiar, como decía Esteban, estamos recién comenzando, encendiendo motores en este libro de Romanos, pero ya hemos visto cosas importantes, ¿no? Ya hemos visto el tema central de la carta de Romanos, que es el Evangelio. El Evangelio es el tema central de la carta de Romanos, ¿no? Y Pablo ya expuso lo que es el Evangelio.
Pero vemos también que es imposible entender la magnitud y el poder que tiene el Evangelio para nuestra vida si no reconocemos primeramente nuestra verdadera condición delante de Dios. Si no conocemos nuestro estado, no lo reconocemos delante de Dios. No llegamos a comprender, a ver el poder y la magnitud que tiene el Evangelio, hermano. Por eso Pablo viene exponiendo tan claramente la condición del hombre en general. Le habla a los gentiles, le ha hablado a los moralistas, a los judíos. No hay nadie que quedó excepto, que quedó afuera de cuál es su condición delante de Dios. Pablo le habló a todos. ¿Y por qué Pablo sigue remarcando esto? Porque realmente es tan importante que nosotros podamos comprender, podamos ver cuál es nuestra condición real delante de Dios. Ahí es realmente cuando vamos a entender el poder y la magnitud que tiene el Evangelio. El capítulo 9 que vamos a leer en esta noche del capítulo 3 de Romanos, vamos a leer en esta noche del versículo 9 hasta el versículo 20. Y el versículo 9 comienza con dos preguntas. Dos preguntas, hace Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿No? Pablo se hace dos preguntas. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No debemos olvidarnos que Pablo le está escribiendo esta carta a cristianos que vivían en Roma, que estaban en Roma, algunos de procedencia gentil, otros de procedencia judía, pero ahora eran todos cristianos. Y en esta pregunta Pablo se incluye. Por eso dice, ¿somos nosotros, los cristianos, mejores que ellos? Como si Pablo se estuviera preguntando, ¿acaso nosotros tenemos una posición elevada, más alta ante Dios? ¿Acaso nuestra naturaleza es superior a la de todos aquellos que están bajo condenación de Dios? ¿Alguno puede pensar que Dios lo escogió por ser mejor que otros? ¿Porque Dios lo tuviera en alta estima? Hermanos, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, la palabra de Dios nos es clara. Dios escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado de este mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, solamente podemos gloriarnos no en lo que nosotros somos, sino en lo que Dios es y en lo que Dios hizo. Y Dios no nos escogió porque éramos mejores, sino que Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Esto dice el mismo apóstol en Efesios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ante esta pregunta que el apóstol se hace a sí mismo, él mismo responde categóricamente: en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, hermanos. Todos estamos en la misma condición. Todos estamos en la misma situación. Toda la raza humana es condenable ante Dios. Todos. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Alguno puede pensar: yo no era tan depravado como otros, ¿no? Cuando leímos el primer capítulo de Romanos y habla justamente, el segundo capítulo que habla de la culpabilidad del hombre, uno ve después una lista de un montón de pecados, y alguno puede decir: bueno, pero yo en alguno de esos pecados no lo he cometido, yo no he llegado tan lejos, yo no he sido tan malo, mi condición no está tan complicada. Seguramente por eso Dios me escogió. No, hermanos. Alguno puede pensar: bueno, yo nací en un hogar cristiano. A mí me ha pasado. Yo nací casi en un hogar cristiano. Porque cuando yo tenía 1 año, mi mamá conoció a Cristo. Y desde que yo tengo uso de razón, estoy en una iglesia. Pero eso no me convirtió en cristiano, hermano. Algunos pueden decir: porque yo fui toda mi niñez a una escuela bíblica, gracias a Dios por eso. Fui a reunión de jóvenes, gracias a Dios por eso. Me conozco un montón de versículos de memoria, qué bueno. Pero eso no me hace estar en una mejor condición para alcanzar el favor de Dios, hermanos. Pablo nos dice: en ninguna manera. Mi naturaleza es tan depravada como la de los demás. Todos estamos, bajo el poder del pecado. Nadie puede decir: yo soy mejor. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos que aquí Pablo, en la carta a los Efesios, él también se ubica ahí, entre los cuales también todos nosotros, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nuestra vida. Por más que hayamos ido toda una escuelita bíblica, por más que hayamos compartido un montón de cultos, la ira de Dios estaba sobre nuestra vida, hermano. Hasta que un día la gracia de Dios nos alcanzó. Al ver el versículo 10 hasta el versículo 18 que vamos a leer, Pablo nos muestra la evidencia, nos muestra cuál es nuestra condición. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la escritura. Vamos a ver cómo Pablo va hilvanando varias citas del Antiguo Testamento, mayormente del libro de Salmos, que revelan lo que somos, que nos revela cómo Dios nos ve, reflejando nuestra verdadera condición. Qué importante esto, hermano. Porque Pablo va
a expresar lo que Dios ve de nosotros. ¿No? A veces no nos gusta que nos examinen, ¿no? No nos gusta que nos digan ciertas cosas, ¿no? Cuando a veces alguien se nos acerca o nos dice, fíjate esto, o estás haciendo aquello, y si es algo que no es bueno, normalmente, como que a nuestro ego, pero acá no es ninguna persona, no es ningún familiar, no es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro padre, es Dios, el que nos dice cómo nos ve Él, cuál es nuestra condición ante Él, hermano. Y esto tiene mucho más valor. Por eso es importante que podamos estar atentos y podamos ver cuál es nuestra condición verdadera delante de Él. Muchas veces uno tiene una mirada a uno mismo y se ve y se compara con otros y dice, bueno, yo no soy tan así como es aquel, o no hago tal cosa como la hace aquel otro. Pero qué importante que acá Pablo nos va a mostrar realmente lo que nosotros somos. Realmente como Dios nos ve. Y va a podemos dividir estos 9 versículos en 2 partes, ¿no? Primeramente una parte que incluye el versículo 10, 11, 12 y el 18, uno de los últimos, y el otro que va desde el versículo 13 al versículo 17. Estas 2 partes van a reflejar las relaciones del hombre. Primero, para con Dios. Y segundo, para con su prójimo, para con los hombres. Las 2 relaciones están totalmente afectadas por el pecado. Las 2. Primero, nuestra relación con Dios. Primero, nuestra transgresión es contra Dios. Pero luego afecta directamente nuestra relación con los hombres. Esa transgresión contra Dios va a afectar directamente en nuestra relación con nuestro prójimo, con aquel que tenemos a nuestro lado. El versículo 10 comienza Pablo diciendo, como escrito está. Vemos ahí claramente que Pablo va a referirse a la palabra. Va a referirse a textos de la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho. Por eso dice, como escrito está. Y comienza diciendo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y este texto que Pablo escribe, lo podemos ver en el Salmo 14, versículo 1 al versículo 3. Ahí vamos a ver este texto que Pablo escribe acá en Romanos. Bueno. Y podemos ver que comienza diciendo, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Nadie puede estar delante de la presencia de Dios por su propia justicia, hermano, por sus propios méritos, por sus propias obras. Nadie. Isaías dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia para Dios, hermano. Nuestra justicia no tiene nada bueno. Nadie se puede presentar como justo delante de Dios. Nadie puede tener o ofrecer méritos o obras que haya hecho y que Dios lo tome como justo. Por eso su palabra nos dice que no hay justo ni aún uno. ¿Y sabe qué? El hombre nunca va a alcanzar el estándar de justicia que Dios demanda. Nunca. ¿Por qué? Porque su naturaleza está totalmente corrompida por el pecado. Esto es lo que debemos entender, hermano. Que no hay personas que sean buenas y otras que sean malas. Eso es para los estándares de los hombres, que catalogan a unos de buenos y a otros de malos según lo que ellos pueden ver.
según sus parámetros. Pero ante los ojos de Dios no hay un solo bueno, no hay un solo justo. Cuando el hombre pecó en el Edén, dice que se escondió, que huyó de la presencia del Señor. Antes que apareciera el pecado, el hombre tenía una comunión con Dios en todo tiempo. Estaba conectado a Dios. Le agradaba escuchar a Dios, tener comunión con Él. Disfrutaba en ese paraíso, en ese Edén. Pero cuando cayó en pecado, el pecado destruyó. Y lo primero que hizo el hombre, se escondió. Huyó de Dios. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 8, hablando de Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. Vemos cómo cambió la condición del hombre. Dios seguía siendo el mismo, hermano. Pero el hombre cayó en desgracia a causa de su pecado. Este hombre que tenía una comunión fluida con Dios, comenzó a huir de Dios, se comenzó a esconder, tuvo miedo. Vemos que luego Dios lo expulsa del paraíso. Hermano, el pecador huye de Dios. El pecador no quiere saber nada de Él. No quiere escuchar que le nombren a Dios. Y menos quiere escuchar la voluntad de Dios. No quiere, no le importa, no le interesa. Hay personas que dicen, yo busco a Dios. Pero ¿saben qué? Dios me dice lo contrario. Dios me dice en su palabra, no hay nadie que me busque. No hay ni siquiera uno. ¿Saben? Escuché una frase que me gustó. Dice, no podemos buscar a Dios porque Dios no está perdido. El perdido soy yo. Por eso Dios me buscó a mí. Hermano, no solamente que no podemos, no queremos. Por eso qué bueno que podamos entender esto. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Estamos totalmente depravados. Como vimos hace un tiempo en la iglesia, cuando aprendimos acerca de nuestra condición, hermanos. Estamos totalmente depravados. No podemos hacer nada si no fuera por lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Muchas personas se creen humanamente buenas y se creen que con eso alcanza para presentarse como justo delante de Dios, porque son buenos esposos, porque son teóricamente buenos padres, ¿no? Porque el mismo Jesús dijo, ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ustedes siendo malos, le dijo Jesús. Pero algunos se creen buenos, porque son honrados, porque trabajan, porque le proveen a su familia. Pero la palabra de Dios me enseña que, bueno, no hay ni uno solo. Delante de los ojos de Dios no hay nadie bueno. Delante de los ojos de los hombres, en los parámetros de los hombres puede haber muchas personas buenas. Pero delante de los ojos de Dios no hay ni uno bueno. No hay ni uno que le busque. No hay uno que busque glorificar su nombre, exaltarle a Él. Hermanos, el versículo 13 y el versículo 14, Pablo expone el pecado de la lengua.
Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Vemos que acá el apóstol empieza a hablar de lo que el hombre expresa, de lo que el hombre dice. Y vemos que por lo que dice la palabra de Dios, el hombre natural no dice nada bueno. No hay nada bueno dentro de él. ¿Se acuerdan del libro de Santiago? No hace mucho tiempo estuvimos estudiando Santiago y Santiago habla de la lengua y nos dice que debemos tener cuidado de cómo hablamos, debemos tener control. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y vemos que Santiago se incluye. Todos ofendemos muchas veces. ¿Quién no puede decir, yo nunca ofendí a nadie? Yo nunca le levanté la voz a nadie. Yo nunca dije nada de más, nada incorrecto. Nadie, hermano. Nadie está exento de este pecado. Y Pablo escribe acá, tomando el Salmo 5:9, y habla de la garganta como un sepulcro abierto. ¿Ustedes se imaginan un sepulcro abierto y dentro de ese sepulcro un cuerpo descompuesto? ¿Qué va a salir de adentro? Seguramente no va a salir un aroma muy lindo, sino que va a salir un olor nauseabundo. ¿Recuerdan cuando Lázaro había muerto? ¿Qué le dijeron a Jesús? Cuando Jesús dijo, Lázaro duerme. Y las hermanas le dijeron, pero Jesús, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Ahora ya pasaron 4 días. Hiede ya. Habían pasado 4 días. Y las hermanas dicen ya, el olor ya es fuerte. ¿Por qué? Porque hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y eso que el sepulcro estaba tapado, la piedra estaba cubriendo el sepulcro. Acá nos habla de un sepulcro abierto, donde ¿qué va a salir? Mal olor, olor a podrido, olor que no es lindo, que no es grato. No va a salir un olor fragante, sino todo lo contrario. Lo que va a salir va a ser contaminación, hermano. Contaminación. El sepulcro tiene que ver justamente con la muerte. El veneno del cual habla aquí, de la serpiente, también tiene que ver con la muerte. La maldición y la amargura también nos llevan a la muerte, hermano. Todo tiene que ver con el pecado, con lo que hay en el corazón del hombre, lo que viene en su naturaleza, hermano. Lo que hay dentro del hombre es esto. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla a la boca. Las amarguras, las maldiciones, los enojos salen de lo que hay en el corazón, hermano. De ese sepulcro abierto. Muchas veces en nuestras relaciones, en lugar de haber armonía, hay peleas. En lugar de haber palabras dulces, palabras respetuosas, hay maldiciones, hay gritos, hay amarguras. Y esto no quiere decir que nosotros nunca, porque el mismo Santiago dice que muchas veces ofendemos de palabra. Pero hermanos, nosotros tenemos que fijarnos, examinar lo que hay en nuestro corazón. El apóstol Pablo
En Efesios capítulo 4, versículo 23 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo venía hablando de nuestra vieja naturaleza. Venía hablando de cómo éramos antes de conocer a Cristo, cómo era nuestra vida, que todas estas cosas eran algo común en nosotros. La gritería, la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia, la malicia, provienen de nuestra naturaleza, de nuestra carne. Y era algo que afloraba en nosotros. Pero Pablo dice, ahora no puede ser así. Porque ahora nosotros estamos en Cristo. Antes nos gobernaba todo esto. Pero hoy estamos en lucha. Y hoy debemos aprender a ser benignos los unos con otros, a ser misericordiosos, a perdonarnos. Pero podemos ver también cómo es nuestra condición, cómo es nuestra naturaleza, hermano. En estos versículos que hemos leído se describe lo que el hombre dice con sus labios, lo que hay dentro de su corazón. Pero Pablo va a ir un poquito más allá, porque el hombre dice, pero también el hombre hace. Y todo lo que dice y lo que hace es en consecuencia de su condición, de su naturaleza caída, hermano. Vemos el versículo 15, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Hermanos, en todo tiempo de la humanidad vemos este accionar de los hombres. No es de hoy. Desde el principio. El primer homicidio, ¿cuándo sucedió? Cuando Caín mató a Abel. Ahí nomás. Ahí fue el primer asesinato. De un hermano matando a otro hermano. Al principio. Ahí vemos la condición del hombre, hermano. Ahí vemos esa naturaleza caída. Y hoy vemos cómo está el mundo. Cómo acciona el hombre constantemente. Guerras, asesinatos, como dice acá la palabra, buscando la destrucción de su prójimo. Podemos ver en este tiempo, estamos viviendo, queriendo sacar la ley del aborto, teóricamente defendiendo las libertades de las mujeres, matando al niño que está en su vientre. El hombre en su condición es un asesino, hermano. Como dice acá el texto, sus pies se apresuran para derramar sangre. Esa es la condición del hombre. Esa es la naturaleza del hombre. Y todo esto sucede, como dice en el versículo 18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, el hombre no tiene temor de Dios. Por eso hace estas cosas.
porque no le importa lo que Dios dice. No le importa lo que Dios quiere, sino que vive como si Dios no existiera. El versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, todos ser humano, todo hombre o mujer que nació en esta tierra va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Todos vamos a estar un día parados frente a este Dios justo, que como juez va a dictar sentencia. Para algunos, salvación. Para otros, condenación, hermano. Pero nadie va a salir ileso. Nadie va a poder evitar el juicio de Dios. Muchos evitan a Dios aquí en la tierra. Muchos viven como si Dios no existiera, dándole la espalda a Dios. Pero va a llegar un día que todos van a estar delante de su presencia. Y como dice Romanos, nadie va a tener excusa. Nadie va a poder decir, yo no sabía. Nadie va a quedar exento, hermano. Por las obras de la ley, nos enseña su palabra, ninguna carne será justificada. Hermanos, las demandas de la ley son inalcanzables. Jamás el hombre puede ser justificado por sus obras. Es imposible. No puede. Por eso vino Cristo. Él cumplió perfectamente toda la ley. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo, hermano. Pero nosotros por nuestra propia cuenta es imposible. Somos pecadores, estamos depravados. No podemos presentar nada bueno a este Dios bueno, santo y justo. La ley no fue dada para salvar, sino para mostrar el pecado. La ley fue un ayo, como dice el apóstol más adelante en este libro, que nos llevó a Cristo, hermano. La ley mostró cuál pecador somos y nos hace que busquemos refugio en la gracia de Dios, que reconozcamos nuestra depravada condición y busquemos el favor, la misericordia de Dios para nuestra vida. Hermano, cuando a través de las Escrituras, como lo hace el apóstol Pablo en este libro tan precioso, cuando la palabra de Dios nos revela nuestra verdadera condición, no nos queda otra cosa que humillarnos delante de su presencia, de reconocer los pecadores que somos. Aunque en algún momento nos hayamos creído que éramos buenos. Hermano, yo tuve una etapa que yo creí que era bueno, donde yo humanamente me comparaba con otros. Yo nací en la iglesia. Yo nunca fui a bailar, yo nunca hice esto, yo nunca hice el otro. Y me creía mejor que otros. Me creía que era merecedor de que Dios me diera de su gracia. No tenía ni idea de cuál era mi verdadera condición. Pero cuando la palabra de Dios me confrontó, reconocí que era un pecador, que era un enemigo de Dios, que no quería ni buscaba a Dios. Hermano, cuando a través de las Escrituras uno reconoce su verdadera condición, la gracia de Dios tiene un valor inmenso. Comenzamos a valorar la gracia de Dios
de otra manera. Comenzamos a gozarnos por su gracia. Comenzamos a ser agradecidos porque la gracia de Dios nos alcanzó. Nos damos cuenta que era algo que no merecíamos, pero su gracia llegó a nuestra vida y tiene un valor inmenso. Pero cuando nosotros no podemos ver nuestra condición, cuando nos creemos que somos buenos, estamos desechando su gracia. Estamos desechando lo que Cristo hizo en la cruz, creyendo que por mi obra o por lo que yo puedo hacer, me voy a ganar el favor de Dios. Hermanos, el juicio de Dios va a ser por las obras. Dios nos va a juzgar por lo que nosotros hicimos o no hicimos. Pero la salvación de Dios es por gracia. La salvación de Dios solamente por creer en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Si yo no creo, si yo no reconozco mi condición, lo único que me espera es la ira y la condenación de Dios para mi vida. Por eso en esta noche yo quería que nos quedáramos con esto. Pablo muestra en estos versículos del libro de Romanos el veredicto. Es como si fuera un juicio, ¿no? Pablo empezó a acusar, fue el fiscal y después terminó siendo el juez también. Dio veredicto, mostró las evidencias de cuál es nuestra condición delante de Dios. Quedamos expuestos, hermanos, ante su palabra. Y qué bueno que en esta noche podamos hacer como esos hermanos que habían vuelto de la cautividad en Jerusalén. Que cuando la palabra de Dios fue expuesta, su corazón fue quebrantado. Y en esa plaza, donde estaban todo el pueblo unido, hubo arrepentimiento, hubo quebrantamiento, hubo alabanza, hubo gratitud a Dios. Porque reconocieron su verdadera condición y reconocieron la grandeza de Dios. Hermano, cuando nosotros reconocemos nuestra verdadera condición, es ahí cuando podemos ver lo grande, lo poderoso, lo santo que es nuestro Dios. Que Dios les bendiga en esta noche. Me gustaría hacer una oración. Dale gracias a Dios por su palabra. Hermano, su palabra es viva, es eficaz. Y Dios, esta vez nos sigue hablando por medio de su palabra. Qué bueno que, como decía al principio, podamos ser receptivos a Él. Cada vez que su palabra se expone, podamos estar atentos. Porque Dios quiere hablarnos. Así como estuvo María a los pies de Jesús, oyendo lo que Jesús le decía, que nosotros cada vez que su palabra es abierta, que la Biblia es abierta, podamos estar atentos para ver lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón.